Los periodistas. El reverendo padre don José Merino y Benítez aquí como cada semana, como cada lunes, con sus reflexiones, con sus comentarios, con sus orientaciones y enseñanzas. Padre, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues, ¿qué tal? Estamos con un gran acontecimiento eclesial que ha suscitado algunas discusiones, pero que debemos ver con toda tranquilidad, apoyados en la fuerza del Espíritu Santo que nos irá guiando. Me refiero al sínodo que se está realizando en la ciudad de Roma, en el Vaticano en concreto. Pues bien, miren, fíjense que primero la palabra sínodo, odos es camino, sin es que ir con, junto. Entonces, ¿cómo vamos a ir juntos llevando un camino? Así como ahora se habla también de sinergia, como también se habla de sintonía, o sea, todos juntos en el mismo tono, etcétera. Sínodo es caminar juntos. Esto, primero tenemos que quitar una idea que aunque suene muy moderna, no tiene que ver nada con la realidad de la iglesia. Es decir, la democracia. La iglesia no es democrática. Ahora, dentro de los pensamientos contemporáneos, pensamos que la democracia es lo máximo. Bueno, a lo mejor como forma de gobierno civil, como todo, pero aquí estamos hablando de Dios a nosotros y de nosotros con Dios. Es un subir y bajar. Nosotros subimos a Dios porque Dios ha bajado a nosotros. Es una línea recta, es una línea perpendicular. Es una línea de arriba abajo y de abajo arriba. Es algo jerárquico. Entonces, que nosotros entendamos esto, tenemos entonces que entender, no porque ahorita esté de moda ciertos pensamientos o porque estén en auge ciertos pensamientos, deben ser adoptados por la iglesia. Y entonces, ahí es uno de los peligros muy graves de la sinodalidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? La iglesia tiene que ver, bueno, cómo está la situación en todo el mundo, ahorita cómo está. Y tampoco nos vamos a ir por las novedades de las últimas noticias. Por ejemplo, ahorita nos está angustiando a todo el mundo, nos está angustiando el problema de la guerra, que la guerra en Ucrania, que la guerra en Medio Oriente, etcétera. Bueno, o sea, eso es una coyuntura. Primero Dios que no llegue a una estructura, porque sería el acabose de la humanidad. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver? O sea, ¿cuál es la presencia de la iglesia en el mundo contemporáneo? Y entonces hubo primero una elaboración como de lluvia de ideas en todo el mundo. ¿Saben cuántos miles de personas estuvieron aportando sus ideas? Y con eso se hizo un documento de consulta que otra vez se mandó a todo el mundo. Ese documento de consulta fue trabajado por otra vez miles de gentes en cada una de las parroquias y de ahí se hizo concentrado en cada una de las diócesis y de ahí se hizo concentrado en cada una de las conferencias episcopales nacionales. De ahí se hizo concentrado en toda la conferencia del episcopado, por ejemplo, entre nosotros, de América Latina. Y de ahí se mandó ya a las oficinas del sínodo. Y de ahí ya todo ese material, pero muchísimo, imagínense, de ese documento de consulta, con todo ese material y todo, ya se hizo el documento de trabajo.
Entonces, documentos de trabajo que ese ya se entregó a los que están en el sínodo. Y aquí hay una innovación que no vamos a ser extremistas, o sea, he dicho, la iglesia no es democrática, es jerárquica, pero la iglesia es la asamblea de todos. Entonces ahora, en este sínodo, en este caminar juntos, por primera vez, no es sínodo de obispos. O sea, hace unos años, ¿se acuerda, maestro? Usted y yo Sí, estuvimos en Roma, en el sínodo de los obispos en relación a América, sí, el sínodo de las Sino de las Américas. Américas. Hace Y que el, 27, 28 años, algo así. sí, sí, exactamente, pues, o sea, es de recordar que fue cuando su abuelita falleció. Así es. Y entonces, bueno, entonces eran puros obispos. Ya en el aula del sínodo eran puros obispos, cardenales, lógico. Bueno, ahora no. Ahora de 300 y tantas personas que están en el sínodo, la mayor parte son laicos, o sea, no sacerdotes. También hay sacerdotes, también hay de las órdenes religiosas. Y además otra cosa que es una apertura muy importante, hay más de 50 mujeres. Y además seglares, ¿no? Sí, mujeres seglares. Bueno, hay religiosas y hay también muchas seglares. O sea, ya es la iglesia, es la sinodalidad, el caminar juntos todos. Y sobre todo, que todos ellos ya llevan el material que se ha trabajado durante mucho tiempo en toda la Iglesia Universal. Y entonces, aquí estamos viendo lo que es esta unidad. Ahora, esto nos lleva a tres tiempos. Primero, el que nosotros sepamos ver cómo estamos. Y fíjense que aquí dejando al sínodo a un lado, que es muy importante y que ya iremos teniendo mayores noticias conforme va avanzando el sínodo. Ahora, yo quisiera que esto lo tomásemos como para nuestra vida de todos los días. O sea, ¿qué tanto nosotros sabemos escuchar? Escuchar al otro. O sea, aquí el Papa, ¿qué es lo primero que está haciendo con los sínodos? Escuchando qué opina toda la población, cuáles son sus inquietudes. Él es el que toma las decisiones, él es el que dice cómo, pero escucha. Y fíjense que cuando vemos Dios en su palabra vino a nosotros, también nosotros tenemos que ver en su oído, escuchó a nosotros, vino y escuchó, escuchaba al necesitado, escuchaba al prepotente, escuchaba al sencillo, escuchaba a todos. Y fíjense que aquí es donde tenemos entonces no que imaginarnos, es que vamos a solamente a escuchar a los necesitados. No, también escuchemos a los potentados, también escuchemos al hombre intelectual, también escuchemos al que no tiene cultura, pero lleva sus pensamientos. ¿Cuántas veces en las personas más impreparadas recibimos consejos de máxima sabiduría? Sepamos escuchar. Entonces, la sinodalidad es saber escuchar. Sí. Caminamos juntos. Padre, pero ¿qué es lo que busca el Papa al hacer un sínodo? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer un sínodo? ¿Cuál es el objetivo de los sínodos? Es de que, o sea, el Papa recibe las aportaciones de todo el mundo.
las aportaciones sobre determinados temas. No son decisivos, o sea, no es unas cámaras, no son Ajá, o sea, diputados y no senadores. es parlamentario el asunto, no es de gestión, no son los, pero cuando el Papa toma una decisión dentro de su poder como representante de Dios en la tierra, como el representante de Pedro, ¿no? Más que de Dios, de Pedro, este, el Papa, creemos, se inspira o lo asesora el Espíritu Santo cuando hay una declaración del el pontífice en el escenario de la fe, del dogma, de todo esto. Pero hay cosas que son mundanas, hay cosas que pasan por la economía, por el dinero, el ingreso que recibe el Vaticano, los gastos del Vaticano, la designación de los obispos, de los cardenales, las quejas por aquello, por lo otro, las universidades que están unidas a la iglesia, las órdenes religiosas, todo esto, ¿cómo el Papa se entera de lo que pasa en el mundo? A través de los obispos, a través de los cardenales, en las audiencias que se dan cada X tiempo, llega el obispo, le presenta, a través de los delegados apostólicos. Esa es la forma como el Papa recibe la información. Y cuando hay un sínodo, se abren las puertas y si hay filtros, se hacen a un lado los filtros con este sínodo. O sea, quiero pensar que en medio de la condición humana, la manipulación de algún obispo, algún cardenal, algún delegado apostólico se pueda dar para sus propios intereses. Con un sínodo se rompe con este influyentismo o con esta cuestión de que hay un solo conducto para poderle hacer llegar información a su santidad. Ahora, pero aquí todo esto en el sínodo, o sea, como se dice, se rompen esas influencias de personas, llamémosle importantes en el mundo, que puedan tener cierta primacía de hablar, como por ejemplo los delegados apostólicos o los mismos obispos, ya no se diga los cardenales, etcétera. Ahora, aquí es escuchar a todo el pueblo. O sea, porque son de todos los extractos. Ahora, es gente de iglesia, sí, pero es gente de iglesia que no va a decir, este es mi pensamiento, ese es el pensamiento que traigo de Centroáfrica, ese es el pensamiento que traigo del Medio Oriente, ese es el pensamiento que traigo de América Latina, etcétera, en todos sus diversos matices. Y ahora, todo esto, el Papa tiene la capacidad y la oportunidad de escuchar. Y entonces, por eso, lo más importante en un sínodo es escuchar. Y lo hemos visto en algunas fotografías y videos, como en las mesas de trabajo, que son como de 10 personas cada mesa, Sí, sí, sí. el Papa está en una mesa y está en otra y está en otra, participando, escuchando lo que realmente ahí se dice. Y creo que nosotros debemos, por eso digo, atrás de esto debe haber mucha oración, o sea, para pedirle a Dios que le abra el oído al Papa y escuche lo que Dios sabe que necesita escuchar, que le abra el corazón a todos para que se tomen las decisiones en base a una reflexión profunda, porque son los tres pasos. Primero se presenta cómo está todo. Segundo, se reflexiona desde el punto de vista de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la teología. ¿Cuál es la interpretación a estos signos de los tiempos? Para poder ver como iglesia qué podemos hacer para colaborar en este mundo, en las realidades que está viviendo este mundo, para colaborar
y hacer las cosas mejor en orden a la salvación. Y entonces aquí se tiene que denunciar lo que está mal, aunque el pensamiento común lo esté abarcando, y hay muchas cosas que ahorita no nos vamos a meter en temas, pero que sabemos que no porque muchos piensen en una forma, no significa que esa forma de pensar sea correcta. Veamos cómo sucedió en otros tiempos, cuando se pensaba que la Tierra era plana, y porque casi todo mundo pensaba que era plana, por eso ya era así. Pues para nada, hasta que llegó y se comprobó la redondez de la Tierra. Ahora yo creo que ya no hay nadie que opine que la Tierra es plana y que está cimentada sobre unas columnas y sobre una tortuga, etcétera. Ahora, que nosotros también, ahora, sepamos clarificar cuál es la verdad. Fíjense que esto es de lo más difícil. O sea, clarificar cuál es la verdad para que podamos enseñar en base a la verdad. Con los pies en la realidad, ¿cuál es la verdad sobre la realidad que estamos pisando? No la que nos crean muchas veces medios de comunicación. Que nosotros Sí, 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 sepamos ver por eso la sí, responsabilidad, los que estamos de una forma o de otra sí, sí. metidos en medios de comunicación, que sepamos la responsabilidad ante la historia que tenemos en lo que se piensa, se dice y se expresa dentro de los medios de comunicación, Hay y un que entonces, documento, vaya, mandé, hay un documento que circuló previo al llamado sínodo de la sinodalidad, así es como se le llama, el sí. Instrumentum Laboris. Y son, Sí, o sea, no, pero hubo primero otro, que sí, fue sí, pero el de consulta. este circuló hace un par de meses y destaca cinco puntos, cinco temas. El papel de la mujer y el posible acceso al diaconado. Es un tema bastante difícil. Inclusión y atención a las personas de la comunidad lésbico, gay, etcétera. Eh, Tercer tema, el acceso al presbiterado de hombres casados. O sea, el tema del celibato, no sé si tenga que ver esto o no. Cuarto tema, la autoridad en la iglesia. El tema de que la autoridad viene de Dios, procede de Dios, está guiada por el Espíritu Santo, etcétera. Y quinto tema, la gestión de los abusos. Esto tiene que ver en el contexto de la crisis que se ha presentado en muchas partes por los abusos espirituales, psicológicos, de conciencia, de poder y sexuales, que son los que más escándalo este, desatan, aunque los de poder y los de conciencia y los espirituales sean quizá más perversos que los que están relacionados con asuntos sexuales, ¿no? Son los 5 temas que presentaron antes. No, o sea, son los 5 temas periodísticos, No, es un pero, documento de la iglesia, ¿eh? ¿mandé? Es un No, no, documento de la no, no. iglesia. O sea, es que luego tengamos, qué bueno que lo está diciendo, tengamos mucho cuidado con saber las fuentes. Ah, pues aquí se O la sea, pongo, porque no el, yo en eso tengo mucho cuidado porque O sé que sea, son muy delicadas. tenemos que ver, un documento de la iglesia sale Mire, en el esto Vaticano. es de la Agencia Católica de Noticias, la ACI Prensa, donde están, acá dice textualmente, presentación del Instrumentum Laboris en la oficina de prensa de la Santa Sede el 20 de junio. Ahí es en donde se leyó este documento, ahí está publicado con todos los párrafos de cada uno de los puntos, y es un documento
producto de, o sea, la señorita que lo escribe se llama Almudena Martínez Bordiú, periodista española corresponsal de ASI Prensa en Roma y en el Vaticano. O sea, no es un documento ahí de Vanitatis o de periódicos o de portales rosas. Es la agencia de noticias católica. Bueno, Por eso entonces, es que le ahora, doy importancia, porque salió publicado ahí. porque el instrumento de trabajo, que es ya instrumento en laboris, es lo mismo en español, instrumento de trabajo. O sea, ese está, y ahorita ya nos queda poco tiempo, entonces, si quieren, la próxima semana vemos los 3 tiempos que va a seguir el sínodo. Cada uno lleva una semana. Entonces, para que podamos seguir viendo, o sea, estos temas a lo mejor son muy importantes, no a lo mejor, lo son muy Sí, pero importantes y todo, quizá haya pero otros. ¿cuál es la metodología de trabajo? O sea, para que no nos vayamos a casuísticas, sino que vayamos al fondo, ¿no? Ahora, que dentro de estos temas son los que están dentro de mucha legata, sí, eso es cierto, pero a veces lo que se alega no es precisamente lo más importante. A veces como que debemos ir un poco más adentro. ¿Cuál es el espíritu que debemos llevar? Y ese espíritu nos va a ir dando respuesta, porque hay cosas que son de naturaleza, hay cosas que son de decisión de Dios, hay cosas que son de manejo humano. Por ejemplo, uno de los temas candentes, o eso de que si pueden ser ordenados, casados, eso no es de naturaleza divina, eso es de legislación humana. Por lo tanto, si un día los papas decidieron esta norma, así otro día también pueden quitarla. Eso no es de, digamos, de fe o de ética universal. Inclusive vemos en algunos grupos, como en la iglesia maronita, católicos maronitas, que ellos, un casado puede ser ordenado sacerdote. Ya cuando son sacerdotes, ya no se les autoriza casarse, pero un casado puede ser ordenado sacerdote. En fin, o sea, hay algunas cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Vámonos al fondo. O sea, hay temas importantes, pero en el fondo, ¿cuáles son las actitudes importantes? ¿Cuál es la presencia? Fíjense, una cosa, así ya nada más, casi para terminar, les digo, fíjense la importancia que tiene la participación. Y si hacemos una cuenta, ¿cuántos participaron? ¿Participaron 500? 500 para 5 millones, ¿qué son? O sea, la participación verdaderamente es muy corta. O sea, una cosa, y lo vemos en su repercusión hasta en cuestiones nacionales. O sea, ¿cuánto es la participación dentro de una opinión, participación de peso, y cuánto es el chismorreo? Chismorreo no significa que sea algo banal. Chismorreo es que simplemente no tiene mayor repercusión. Una cosa es un análisis serio y otra cosa es simplemente un comentario de café. Ahora, a veces los comentarios de café pueden ir profundizando y llegan a convertirse en un análisis serio y en un programa. Ahora, Claro. que nosotros también sepamos ver cuál es el fondo dentro
de todo esto? ¿Cuál es la actitud de toda la población? ¿Hay caminar juntos? ¿Hay unidad? Pero sí, sí son temas, los que leí ahorita, le voy a mandar el documento, son temas que están en boca de mucha gente en la sociedad y que quizá teológicamente o jerárquicamente no se tocan. Pero si el sínodo es para escuchar, pues van a escuchar posturas sobre estos temas. Eso no quiere decir que se haga una consulta y que si la mayoría dice que hay que ordenar a las mujeres o permitir a los sacerdotes casarse, se vaya a hacer, porque pasa por otra legislación, por otro asunto, ¿no? Totalmente diferente. O sea, el escuchar, el consultar, no es el que se abran las puertas a tomar una decisión en relación a lo que la mayoría dice, porque finalmente la iglesia es jerárquica y en este caso lo que están haciendo es una actitud consultiva, pero sigue siendo jerárquica, porque si no, se derrumba la iglesia. Pienso, Sí, no o sé, sea, digo, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero creo que ahorita lo ha dicho muy bien. Es una asamblea consultiva. nada más. Ahora, que le pasan todo esto al Papa y que el mismo Papa está dentro Está ahí de todo ese presente, claro, diálogo. claro. Entonces, ya ven que después de cada uno de los sínodos, ha sacado los papas, desde Pablo VI, bueno, San Pablo VI, que fue el que instituyó los sínodos. Después de cada uno de los sínodos, ha sacado un documento, exhortación apostólica o encíclica, o sea, un documento oficial de mucho peso. Entonces, después de este sínodo, el Papa sacará seguramente un documento y entonces que ya eso sí ya es definitivo. Exactamente. Pero es muy importante seguir, y bueno, ¿y qué está opinando toda la iglesia? Pero a lo que iba yo y que debemos llamarnos la atención a nosotros mismos. ¿Qué tanto hay participación de opinión? ¿Qué tanto hay involucrarnos en los procesos? Ahorita estamos analizando un proceso religioso, pero estamos también ante un gran sínodo, que aquí no es un sínodo de consulta, sino es un sínodo de decisión, que es las elecciones. ¿Qué tanto nos estamos involucrando en conocer verdaderamente cuáles son los pros, los contras de cada una de las corrientes? ¿Qué tanto? Cada quien va a decidir con toda libertad, pero la libertad significa conocimiento. Y entonces, aquí, por eso en el sínodo, regreso a la iglesia, se trata de conocer, para que conociendo también la jerarquía y en concreto el Papa, puedan tomar decisiones cómo van a manejarse este y este otro problema, los que usted anuncia, precisamente desde el punto de vista de la teología y de la ética, para poder hacer una historia que nos lleve a la salvación, porque el mundo así se está comiendo solito. Y yo creo que hay mucho que reflexionar de esto. Por supuesto que sí. Yo creo que este sínodo nos va a dar para muchos temas, para muchas charlas y reflexiones, y ojalá y no se preste a lo banal, ¿no? Que este es el gran riesgo de cuando se tocan temas como estos, que surja el asunto de la banalidad y una forma de trato bromista, ¿no? Sino que se tome con seriedad. Con seriedad y mucha responsabilidad, o sea, respuesta consciente. Claro, 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 claro. Muy bien. ¿Algo más, padre Merino? Muy bien, ya vámonos corriendo y que Dios nos bendiga a todos y sigamos atentos a toda la situación de la iglesia y del mundo, porque está interesante
y muy trascendente. Así Que es. Dios bendiga y nos dé la paz. Muy bien. El sínodo de la sinodalidad. Gracias, Padre Merino. Nos vemos Muchas la gracias. próxima semana. Caminemos juntos, sinodalidad. Buen día.